Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a empezar la clase, nuestra quinta clase. Hoy ya vamos a ver algunos detalles importantes de operaciones que yo puedo hacer con Power Query. Estamos trabajando con los mismos archivos que quedamos de la clase pasada, donde habíamos subido empleados y la tabla de permisos, ¿no? Tenemos dos tablas aquí. Estaba explicando ahora que pues aquí en esta plataforma pues teníamos el panel al lado izquierdo, que es donde me van a aparecer las consultas que yo voy a subir y las consultas que yo puedo generar nuevas, ¿no? Esas consultas nuevas pues nacen, son hijos de tablas que yo ya haya subido. Al lado derecho tenemos el panel de pasos, que es todo lo que yo haga pues él va grabando, ¿no? Cuando separo, cuando calculo, cuando realizo cualquier operación, él automáticamente me va grabando los pasos. Este panel muchas veces uno lo cierra pues para tener una mejor visualización de la base de datos, y aquí también contrae este panel de consultas, ¿no? Ahí tiene una mejor visualización cuando uno está haciendo algún proceso, ¿no? Si vuelve a necesitar el panel de pasos, habíamos dicho que acá por vista, por la configuración de la consulta, por aquí vuelven y me aparece el panel de pasos. Cuando subimos las bases de datos habíamos explicado aquí a Query, y va a ser lo mismo en Power BI, es exactamente igual. Lo primero que tengo que ver es que los encabezados de la base de datos estén aquí en los encabezados de la tabla, ahí donde están. Si estos encabezados quedan en la primer fila, es porque normalmente entonces en la base de datos o hay un espacio en blanco o hay un título. Entonces me toca eliminar esas filas y hacer que estos encabezados siempre queden incrustados aquí dentro de la tabla del encabezado de la tabla de query, ¿no? Ahí ya quedan bien. Lo otro que tengo que revisar son los tipos de datos, ¿no? Numéricos, de texto, ya vamos a mirarlo bien, ¿sí? Bueno, además de eso, de que las bases, de que estén los encabezados bien aquí arriba, aquí hay una opción cuando ocurre eso, que estos encabezados quedan en la primer fila, entonces a mí me toca eliminar fila superior. Uno le puede decir aquí por inicio, por quitar filas, entonces le dice quitar filas superiores, filas inferiores, dependiendo donde esté parado. Si yo estoy parado aquí, le puedo decir eliminar fila superior y elimino la 1, ¿sí? O filas inferiores, ahí está. Una vez se elimina la fila, entonces para que el encabezado suba aquí hay que decir usar primera fila como encabezado, porque mientras no se monten los encabezados aquí, no puedes hacer ningún proceso con la tabla, con la consulta. Entonces eso está dentro de lo que hay que mirar primero antes de ir a hacer un cálculo o hacer cualquier otro tipo de operación dentro de Power Query. Lo otro importante, habíamos dicho, es que antes de iniciar cualquier proceso hay que verificar que la base de datos no vaya a tener totales de columnas. Una es que puedo bajar manualmente hasta llegar al último, pero si esto tiene 2, 3 millones, pues ahí me demoro un siglo. Una forma rápida de verificar si la base de datos tiene totales de columna es aquí por transformar, le digo invertir filas. Entonces la última queda de primera, y aquí como usted puede ver pues no hay totales, ¿no? Porque si no diría total, o si no dice total pues él me saca el null, 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 y solamente las columnas donde hay valores pues ahí sale el valor. Esa fila de totales habría que eliminarla, ¿no? Bueno, voy a eliminar el paso aquí para quitar el invertir la base de datos. Listo. Bueno, entonces ya están aquí las bases de datos. Arriba pues están los menús, que ya vamos a irlos conociendo cada ficha que tiene, que hace. Bueno, entonces colocándolos un poquito en contexto de lo que tienen esta base de datos de permisos, pues esta base de datos de permisos tiene la identificación del empleado, pero no tiene el nombre del empleado, ¿sí? Necesito el nombre del empleado aquí en esta base de datos para yo poder presentar un informe para saber cuántos préstamos voy a hacer un estudio de cuánto se le ha prestado a los empleados,
voy a hacer un estudio de los sueldos de los empleados y por supuesto voy a hacer un estudio de los permisos que piden los empleados. Pero entonces en esta tabla de permisos solamente tengo el ID del empleado. Por eso me tocó subir la tabla de empleados, que la tengo aquí. En la tabla de empleados tengo el ID, el nombre, el apellido, la ciudad de donde es el empleado, la fecha de contratación y el sueldo. Entonces, en este momento no tengo la información dentro de permisos tal cual acondicionada para lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo un análisis de sueldos, un análisis de préstamos y un análisis de permisos con el nombre del empleado. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el alistamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar que las columnas estén bien identificadas de acuerdo a su tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí dice el empleado, el ID, pues es de tipo numérico, ¿no? Cuando yo le hago clic ahí, en el número, pues ahí me aparecen los diferentes tipos de datos de los cuales puede ser una consulta, una columna, ¿no? Entonces, ahí está bien. Si yo no necesitara, inclusive, ¿no? Ocupan menos espacios en las bases de datos cuando uno convierte las columnas a texto, ¿no? Siempre ocupan más espacio los números que el texto. Entonces, si uno quisiera, uno podría cambiarle el formato a este y convertirle a texto, ¿no? En caso de que se llegara a necesitar. Bueno, la ciudad pues es también de tipo texto, el permiso también es de tipo texto, canal de tipo texto, cargo de tipo texto, estado, fecha del permiso es de tipo fecha, ¿sí? Entonces acá confirmamos que sea de tipo fecha. El inicio del permiso es de tipo hora. Entonces cuando Power Query lo sube, le da un formato de fecha hora. Entonces yo le voy a cambiar el formato, le digo no, este es específicamente de tipo hora porque así está en Excel. Entonces cuando le hago clic aquí en el icono, él me dice que si lo quiero hacer sobre la misma columna o si quiero... pero perdón, es que aquí me está diciendo esa otra cosa. Acá lo que pasa es que no, pero sí estaba aquí en el final. Pensé que estaba por aquí, me había devolvido en algún paso, me había devuelto en algún paso y me estaba sacando aquí un mensajito. Bueno, entonces acá en el inicio del permiso le voy a decir que es de tipo hora y entonces pues le voy a decir que me haga el cambio dentro de la misma columna. Le digo sustituir la actual y entonces ahí me lo convierte a hora. El fin del permiso también es de tipo hora. Entonces en esos tipos de datos hay que tener cuidado porque cuando él sube, él les da otro formato diferente al que yo necesito. Entonces por eso es que toca revisar sin afán, se hace. Le digo sustituir aquí actual. Lo voy a eliminar porque lo hice mal. Si por error marqué la casilla que no era, le doy que control Z. O eliminar el paso aquí. Ok. ¿Sí? Acuérdense que eso es todo, cualquier paso que usted haga lo puede eliminar, ¿no? Bueno, entonces, fecha del permiso. Aquí hice una embarrada. Bueno, pero no importa, lo puedo arreglar. Aquí le voy a decir que es de tipo texto ABC. De tipo numérico, perdón. De tipo número, sustituir la actual. Listo. La sede es de tipo texto. El permiso es de tipo texto. El canal es de tipo texto. El cargo también es de tipo texto. Es que él me coloca ABC123, ese es, ahí esos no se sabe si es de sal o si es de azúcar, entonces es definido por uno solo. De tipo texto. Fecha del permiso es de tipo fecha. Listo. El inicio del permiso es de tipo hora. El fin del permiso es de tipo hora.
Y la diferencia que hay es un cálculo que se hizo entre el fin del permiso y el inicio del permiso. Esto es un cálculo, pero él me da un formato allí. Entonces en estos cálculos de fechas y en estos cálculos de hora hay que decirle el resultado, que es donde está el cálculo, hay que decirle que es de tipo duración. Y ahí calcula la resta que me hizo Excel. Entonces, inicio de permiso de tipo hora, fin del permiso de tipo hora, horas permiso, que es la resta entre esto y esto. Entonces le digo que es de tipo duración porque la resta ya está hecha, ¿no? La resta ya viene de Excel. Si esto no tuviera restado, yo hubiera podido haber hecho la resta aquí, ¿no? Ahorita vamos a aprender a hacer cálculos aquí dentro de Query. Bueno, el tipo de permiso es de tipo texto también. El préstamo, pues obviamente es de tipo, llamémoslo de tipo moneda. ¿Sí? Bueno, ok. Esto ya lo habíamos grabado, ¿cierto? Voy a mirar aquí empleados ahora, y empleados entonces tienen el ID de empleado de tipo número, nombres de tipo texto, apellido de tipo texto, ciudad de tipo texto, fecha de contratación de tipo fecha y sueldo de tipo moneda. También le voy a dar sustituir la actual. ¿El ID de empleado no es mejor de texto? Sí, se pueden dejar de texto, sí, ahorita lo decía, ¿no? Ocupan menos espacio, ¿no? Pero como yo ya lo definí aquí número, entonces lo voy a dejar también número, ¿sí? Okay. Pero ¿Qué sí, pasa si queda definido uno como texto en una tabla y el otro como número? son dos tipos de datos que en las No, relaciones no. no coinciden, sí. Okay. Tienen que ser, en una relación tienen que ser el mismo tipo de datos, ¿no? Bueno, ya tengo aquí. Entonces voy a empezar. Yo también en Power Query puedo hacer modelos relacionales, así como lo hicimos en Excel, como lo hicimos en Power Pivot. En Power Query también puedo hacer modelos relacionales. O sea que yo puedo unir bases de datos a través de un campo en común. Entonces yo voy a unir permisos con empleados porque la necesidad que tengo de unirlos es porque no tengo el nombre aquí en permisos. Ese es el concepto del por qué lo debo de relacionar. Siempre hago énfasis en eso porque para sobre todo las personas que no tienen mucho manejo con bases de datos y no conocen estos conceptos, pues antes eso lo hacía el ingeniero y solamente el ingeniero era el que lo podía hacer, pero estos modelos están hechos es para que cualquier usuario tenga la capacidad de hacerlo. Ya, eso era muy exclusivo allá de la ingeniería, ¿no? Ahorita no, estos programas se hicieron es para que usted, uno mismo, un usuario final, uno solucione. Entonces, el aprender a relacionar bases de datos es un tema muy importante porque pues de ello depende la estructura y todo el modelo que usted vaya a hacer. Entonces, cuando yo voy a relacionar bases de datos siempre recalco eso, ¿no? ¿Por qué voy a unir esta base con otra? Bueno, pues aquí en el ejemplo la voy a unir permisos con empleados porque en la tabla de permisos no tengo el nombre del empleado. Y relacionándolas a través del campo en común que es ID empleado, aquí en permiso se llama ID empleado y en empleado se llama también ID empleado, y el campo en común con el que voy a unir las bases de datos es el ID de empleado. Ya teniendo establecido eso, entonces aquí en Query sí tengo que tener mucho cuidado de ubicarme cuando voy a hacer la relación. Cuando voy a relacionar las bases de datos, usted se debe parar en la base de datos en la cual usted va a ejecutar su informe, ¿no? Y la que le falta información. Entonces me ubico en permisos porque yo todo lo voy a hacer desde permisos. En permisos yo tengo que saber cada empleado cuánto le hemos prestado, cada empleado cuánto sueldo, cuánto gana, qué sueldos tiene,
por el nombre del empleado voy a saber también la cantidad de permisos que haya pedido. Entonces necesito el nombre del empleado aquí. Entonces aquí es donde yo me paro en la tabla de movimiento que llamo yo. Y desde aquí, para relacionarla, entonces por acá, por inicio, aquí hay un término que se llama combinar consultas. Combinar consultas me permite relacionar bases de datos. Entonces aquí vamos a hacerle clic a la flechita y le digo combinar consultas. La primera. La segunda la vamos a ver ya en Power BI, pero también se puede hacer aquí en Excel, sino que pues aquí ya no la miro. La segunda es cuando necesito anexar bases de datos, que usted tiene los movimientos de enero, de febrero, de marzo, entonces puedes ir anexando. Entonces aquí hay dos tipos de combinaciones, la que conocemos, la que hemos venido trabajando, que es para implementar columnas, y la segunda, que ya después la vamos a mirar, que es para ir anexando consultas, ¿no? Usted hace un informe, ya presenta el informe ahorita de agosto, y cuando tenga septiembre, pues usted lo que hace es anexar septiembre, lo adjunta y actualiza el informe y ya, no tienes que volver a diseñar. Es muy buena, esta función es espectacular, pero ya esa la vamos a ver en Power BI. Aquí es una inducción como para irnos ambientando al programa. Bueno, entonces le decimos combinar consultas. Entonces él aquí me dice que estoy parado en la tabla de permisos, ¿no? Y entonces aquí abajo en este botón, en este botón de lista, le voy a decir que me anexe empleados, ¿no? De hecho él me dice noté permisos actuales, o sea, donde estás parado, y te empleados, pues es con la que voy a relacionar, ¿no? Entonces ahí tengo, es lo mismo que hemos hecho, solamente que pues aquí es más visual, ¿no? Entonces le digo, bueno, que entonces la tabla de permisos la voy a unir por el ID del empleado con la tabla de empleados por el ID del empleado. Le doy a aceptar y él lo que hace es anexarme una columna al final de permisos donde él monta ahí toda la tabla de empleados. Este término table quiere decir que en esta columna hay una consulta y en ese momento la consulta que hay es de empleados. Entonces aquí en las dos flechitas voy a hacer clic para que él me expanda los campos que tiene la consulta de T empleados. Entonces le voy a hacer clic acá y él me muestra ahí. Entonces aquí lo que voy a decirle es que yo necesito que me ponga en esta base de datos aquí donde estoy parado. Aquí es como si estuviera haciendo un buscar B. Te digo, yo necesito que me traiga de la tabla de empleados y me la deja aquí en la tabla permisos, entonces el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Disculpa, José, ¿cuántas tablas puedo combinar? ¿Una a una o...? Sí, aquí se hace una a una. Una pregunta, cuando yo expando, no sé, ahí tengo 10 campos, me invento algo, y de empleados, nombres, apellidos, ciudad, fecha de contratación, sueldo, los que sea, de acuerdo a la cantidad de campos que yo escoja cuando expando, el archivo puede pesar, puede pesar más o puede pesar menos. Pues mira que el peso de las bases de datos no lo dan las columnas. Hablando de proceso, ¿no? Porque cuando yo hablo aquí de peso, vamos a aclarar dos pesos. El peso es en sí todo el volumen de lo que es la base de datos, ¿no? Entonces, si tiene 10, 20, 30 columnas, pues claro, no es lo mismo una base de datos de 10 columnas a una base de datos de 30 columnas, ¿no?
con 500.000 registros. Pero realmente aquí en el proceso a lo que a nosotros nos interesa es el peso de lectura. El peso de lectura se hace por filas, no se hace por columnas. Entonces, si yo quito columnas en una base de datos, en la velocidad de proceso, pues no incide en nada, porque siempre voy a tener, yo tengo 500.000 registros con 30 columnas y mando a leer los 500.000 registros, supongamos que se me demoran 10 segundos. A esas 30 columnas le quito 20, me quedan 10 y mando a hacer un proceso, se me va a demorar el mismo tiempo porque tengo los mismos registros. Entonces aquí lo que hay que entender es que cuando estamos hablando de peso, no es el peso así en bytes, en kilobytes, en megabytes, en terabytes, porque realmente ese peso no interesa. El peso del que nosotros debemos hablar como diseñadores es el peso de lectura. Entonces lo que yo tengo que es a toda costa mirar a ver cómo le quito registros a la base de datos para leer, que es lo que hace una medida y bueno, todo lo que vamos a mirar. Pero realmente yo quitarle columnas a una base de datos en proceso de lectura, pues no incide en mayor cosa porque voy a tener siempre los mismos 500.000, 800.000, 900.000 registros, tenga una columna o tenga 40 columnas. Y si las columnas son calculadas, si yo las genero calculadas, ahí sí podría llegar a incidir. Bueno, sí, ahí sí sería otra voz, claro, ahí sí sería otra voz porque ya, aunque si ya están calculadas, pues de todas maneras no estás leyendo, ¿no? Es que el problema es cuando te piden a ti un informe y entonces te dicen, yo necesito que me digas en la zona de Cali cuántos permisos pidieron, entonces tienes que mandar a leer, ¿no? A leer. Pero si ya el proceso está hecho, pues ahí no hay peso. Siempre el peso que estemos hablando aquí, al que yo me refiero, es a la velocidad con que el sistema puede leer n número de registros. O sea, que para nosotros son más importantes las filas que las columnas en cuanto a proceso. Ok, ¿Sí soy claro? Gracias. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces le damos aquí a aceptar y ahí estuvo el buscar Veno. Ya él entonces me incorpora a la tabla de permisos, me incorpora esta información que traigo de la tabla clientes. Bueno, José, y si digamos no punteé o sea, no seleccioné los datos, ¿me repite el nombre, los apellidos? O sea, ¿me quedan nuevas columnas con nombres y apellidos? Si no, ¿qué? Ya la detecta. Si no expandes. No, es decir, si estoy haciendo la combinación y dejo punteadas todas las columnas, o sea, incluso las que ya tiene la otra base, ¿duplica los datos? Sí, él llama a otro ID empleado 2, ¿no? ID empleado 2, ciudad 2, genera otra columna, ¿no? Simplemente pues lo que haces es ahí aumentar información que ya está duplicada. De alguna manera tendrías que después borrarla porque ¿qué haces con un ID empleado y un ID empleado 2? Entonces habría que borrar alguno de los dos para no quedar con dos ID empleados, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces aquí yo puedo cambiarle el nombre a estas columnas. Entonces lo puedo hacer aquí sobre la columna con botón derecho. Le digo cambiar nombre. Y entonces voy a dejar solamente aquí que diga nombre. Listo, nombres. También lo puedo hacer ubicándome en la columna y con F2 como en Excel. Para modificar el contenido de una celda en Excel es con F2, ¿no? Es más rápido aquí con F2, parándome en la columna con F2. Con botón derecho cambiar el nombre y suelto, ¿sí? Bueno, uno la puede pues arreglar un poquito, por ejemplo decirle páseme el nombre, el apellido con control, ¿no? El nombre, el apellido y la fecha de contratación, por ejemplo, y el sueldo inclusive.
pásemelos con clic sostenido y lo arrastro. Aquí sí lo puedo hacer, ¿no? En Power BI no lo puedo hacer, ni en Power Pivot. Aquí sí puedo acomodar la información, pues como para que me quede aquí seguidita del IDE, ¿no? Como por orden, por darle orden a la base de datos, ¿no? Bueno, ya tengo la información. Yo voy a hacer unos procesos de transformación, pero yo voy a dejar esta base de datos así, tal cual. De pronto lo único que voy a hacer aquí es, vamos a hacer un concatenar para que nos quede el nombre y el apellido en una sola columna. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Query es una herramienta que maneja un lenguaje M y puede uno empezar a programar y direccionar y diseñar, como cuando uno maneja macros en Excel, es exactamente igual. Entonces hay procesos que se pueden hacer por columnas calculadas, hay procesos que se pueden hacer con fórmulas o hay procesos que se pueden hacer programando en este lenguaje de funciones, ¿no? Entonces hay una forma de concatenar que le puedo decir por acá, estoy aquí en la tabla de permisos, ¿no? Entonces le puedo decir por aquí agregar columna, le voy a decir, y le voy a decir aquí columna personalizada. Entonces en esta columna personalizada, nombre de la columna, pues le voy a colocar acá nombre funcionario o nombre empleado, como lo quieran llamar. Y vengo aquí al cuadro de fórmulas. Entonces le voy a decir que lo voy a unir primero por el apellido. Entonces vengo aquí, hago doble clic en el apellido, pongo el ampersand que está en el 6, ¿no? Comillas, espacio, comillas, ampersand. Muy parecido a como lo hago Excel cuando hago un concatenar en Excel manualmente. Y escojo el nombre. Una cosa importante dentro de Query es que en Query tengo que trabajar, él es muy literal, o sea, si los nombres están en mayúscula inicial y usted los va a escribir, tienen que quedar en mayúscula inicial, ¿no? O sea, si están en minúscula, minúscula, o sea, él es muy dado a tal cual como está la información, ¿no? Lo mismo las fórmulas si están en minúscula tienen que ir en minúscula, si están en mayúscula inicial, porque si no saca error. Siempre que yo coloque una fórmula, él me está verificando si la sintaxis que yo he colocado está bien o está mal. Aquí el chulito verde pues me da luz verde para continuar, entonces le voy a aceptar y ya tengo el nombre completo. Cada vez que yo haga un cálculo o genere una columna calculada, él siempre le va a dar este formato ABC123. Entonces tengo que tener cuidado de definirlo bien, decirle esto es texto. Si es número, decirle que es número. A veces uno se le olvida, descarga en Excel o en Power BI o en Power Pivot y entonces esa columna que es numérica quedó como ABC123, pues no calcula. Entonces le toca uno devolverse a cambiar bien el formato del número. Entonces tienen que estar pendientes aquí cuando hacen columnas calculadas. Entonces voy a pasar el nombre aquí al lado. Bueno, entonces lo paso por acá. Y pues ya estas dos columnas las elimino. Todo eso que estoy haciendo lo estoy grabando. Él lo está grabando aquí. Si en la fuente original de Excel entran 50 empleados nuevos,
pero en la fuente original de Excel están nombres y apellidos separados, ¿cierto? Cuando usted actualice datos, él replica toda esta programación y usted no tiene que volver a hacer nada porque él automáticamente cuadra la consulta de acuerdo a todo lo que haya programado. Entonces él repite todo esto y entonces esos 50 registros quedan con todo lo que estoy haciendo. Por eso es que esto es como una macro de grabación, ¿sí? ¿Sí soy claro en lo que estoy explicando? Si nosotros vamos a nuestra fuente, voy a borrar aquí estos dos, para que entiendan el potencial de lo que estoy haciendo en este momento. Voy a quitar aquí, quitar columnas, nombre y apellidos. Bueno. Cuando yo subí esta base de datos estaba así. Aquí me devolví en el paso, ¿cierto? Por aquí agregué todo lo que he hecho, ¿no? Entonces cuando yo subí la base de datos estaba original así, ¿no? No había corregido los tipos de datos, las columnas, nada de eso había hecho. No le dije aquí de tipo duración, de tipo hora, de tipo fecha. Ahí está el original. Pero todo lo que yo he ido cambiando, él lo generó aquí, ¿cierto? Aquí todo lo que yo he ido haciendo, él lo fue grabando. Entonces lo que estoy explicando es que si usted viene aquí a la fuente de Excel, porque aquí no me puedo salir, cuando estoy en query en Excel, si quiero ver una cosa de Excel tengo que salirme de acá, no me deja trabajar. Bueno, pero explico. En el archivo de Excel original, en el de empleados, en el de empleados, tenemos el nombre en una columna, ¿cierto? Y el apellido, porque así estaba la fuente original. Así está la fuente original en Excel, separado el nombre y el apellido. Entonces lo que estoy explicando es que si en la fuente de Excel, en esa tabla, entran 50 nuevos colaboradores, pues usted los escribe los 50 tal cual como está el modelo en Excel, ¿no? El nombre en una columna y el apellido en otra y todos los otros datos, los otros 50. Cuando usted venga aquí y le dé actualizar, cuando venga aquí y le demos actualizar, entonces él sube todo otra vez la base de datos más los 50, pero esos 50 entran también en el proceso y él replica todo esto y de una vez la base de datos queda tal cual, actualizada. O sea que no tengo que hacer un reproceso, porque esto se encarga de cuadrar esos 50 nuevos registros que yo entré y acondicionarlos a todo lo que yo he hecho acá. No necesito volver a hacer, es que entraron otros 50, entonces me toca otra vez que nuevamente que combinar, que entonces otra vez agregar columna personalizada y entonces hacer la función ahí de concatenar. No tengo que hacer nada de eso porque eso él ya lo replica automáticamente. De eso se encargan todos estos pasos. Usted no haga sino alimentar su fuente allá en Excel, que todo lo que usted haya programado aquí, él lo actualiza tal cual. Tanto en la consulta principal como en todas las consultas que deriven de esta que estoy aquí seleccionando. Yo de esta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Puedo sacar otros hijos y de igual forma todo se genera una cadena de actualización. Bueno, ahí lo vamos a ir entendiendo en la medida en que lo vayamos haciendo, lo vayamos trabajando. Bueno, estas son mis fuentes. Digamos que yo hice un prealistamiento aquí y ahorita me pidieron un informe específico para el análisis de los préstamos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es coger esta, que es donde tengo toda la información para presentar todo lo que me pidan. Yo ya ahí tengo listo para presentar lo que me pidan. Entonces me pidieron un informe para hacer un análisis de sueldos. Entonces en esta tabla le voy a dar aquí botón derecho y le voy a decir que me la duplique por referencia. Cuando yo la duplico por referencia, copio solamente la tabla y no copio la programación anterior. Si le digo duplicar,
copia la tabla y copia toda la programación. Dentro de todos los procesos, dentro de lo que más se necesita es duplicarlas por referencia, para que de pronto procesos específicos que usted haga adicionales no aparezcan sino en la nueva consulta que usted está haciendo y no se confunda con la programación anterior que usted ha hecho. Entonces normalmente siempre aquí lo que se hace es duplicar por referencia. Entonces mire que él aquí me la duplicó. Tengo otra tabla exactamente igual como esta, pero aquí la tengo sin ningún proceso de los procesos que hice en la tabla original, en esta. Esta tabla queda encadenada con esta tabla. Los cambios que usted haga en la fuente de Excel van a repercutir aquí y van a repercutir acá. Le voy a cambiar el nombre, aquí con botón derecho, le digo cambiar nombre y le voy a colocar aquí info préstamos. Bien, entonces para ese informe yo voy a hacer una consulta donde esté solamente el nombre, el canal, con control lo selecciona, el cargo, y el préstamo. Listo. Entonces repito acá, con control seleccioné el nombre del funcionario, el canal, el cargo, y el préstamo. Parado en cualquiera de las columnas que seleccioné, hago un clic con el botón derecho y le voy a decir quitar otras columnas. El quitar las otras columnas, aquí es donde vamos a aclarar lo que es la pregunta que me hicieron. El quitar las otras columnas, pues sí, realmente le quito peso en kilobytes o en megabytes, dependiendo de lo que esté trabajando allí, la cantidad de registros que tenga, ¿no? Le estoy quitando peso de almacenamiento. Pero a nosotros, como diseñadores, realmente el peso de almacenamiento, pues hoy no tenemos tanto problema con peso de almacenamiento, porque pues hoy estamos hablando de discos duros de 1 tera, ¿no? Entonces realmente el peso en el diseño no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es el peso de lectura. Yo aquí quité unas columnas y las quito por presentación, porque no, pues este informe que voy a hacer a mí no me interesa todo el resto de columnas, entonces ¿para qué las dejo aquí en esta consulta que estoy haciendo? Por eso se llaman consultas, porque las consultas nacen de otras bases de datos, de otras tablas, pero son muy específicas. Cuando usted hace una consulta, ¿no? El término query, ¿no? En términos de sistemas, pues es porque usted está haciendo algo específico, un informe específico. Entonces quité las otras columnas, pero en este momento esta base de datos sigue teniendo el peso de lectura porque tengo la misma cantidad de registros. En este momento esta base de datos tiene, vamos a mirar cuántos registros tiene. Aquí nuevamente por transformar, por aquí dice contar filas. Tiene 8057 filas. El haberle quitado las columnas no va a mejorar el peso del proceso de lectura, porque sigo teniendo 8057 registros. Voy a eliminar aquí el paso, filas contadas. Bueno, entonces una de las cosas que trae Query, antes de bajarla a Excel, porque estamos en Excel, o antes de bajarla a Power BI cuando estemos en Power BI,
Entonces es quitarle peso de lectura. Si yo quiero saber cuántos préstamos hicimos por el canal de coordinador, el sistema tal cual como está, él tendría que recorrer 8000 registros para ir buscando coordinador, y va sumando, coordinador y va sumando, coordinador y va sumando, hasta que finalmente llega al final y dice, de coordinador tengo tanto, y se devuelve, y entonces dice, ahora voy a sacar los préstamos por analista. Entonces empieza analista, ¿y cuántos tiene que recorrer? Pues 8000 registros, porque eso es lo que tiene la base de datos. En 8000 registros, pues yo no noto la diferencia, porque realmente son muy poquitos registros. Pero si yo ya empiezo a hablar de lo que siempre les he nombrado, ya son 500.000, son 800.000, son 2 millones de registros, ya la cosa cambia, porque ahí sí voy a ver la demora, porque él tiene una lectura secuencial hasta aquí, hasta donde estamos trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso es que vienen las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas hacen resúmenes, ¿no? Entonces, Query tiene una especie de resumen que es como un subtotal automático, los que manejan el subtotal automático de Excel. El subtotal automático es una mini tabla dinámica. Entonces yo le voy a quitar peso para descargarla a Excel, si lo llego a necesitar, o simplemente para dejarla de conexión pero con menos peso, porque ya tengo un resumen. Entonces, teniendo en cuenta que yo voy a presentar este informe de préstamos, antes de bajarla para poder hacer el informe en Excel, voy a hacerle un resumen. Entonces aquí en este info préstamos, por aquí hay algo que se llama agrupar por. Esta es la parte importante de Query. Entonces le dice, voy a agrupar. Entonces le dice uso avanzado, porque voy a agrupar varias columnas. Entonces voy a empezar. Si yo le digo que me agrupe por el nombre del funcionario, lo que va a hacer este agrupamiento es que si hay 50 Marín Garcés, ¿cuántos va a dejar en el agrupamiento? ¿Cuánto dejaría? ¿Quién me dice? Uno, correcto. Entonces por eso se llama agrupar, y es exactamente lo que hace una tabla dinámica. Cuando usted coloca el nombre del funcionario en una columna en el área de filas o en el área de columna, lo que hace la tabla dinámica es agrupar, deja un solo registro de cada ítem que él tiene. Entonces, si aquí hay 50 Marín, en el agrupamiento él deja uno solo. Deja un solo Osorio, un solo López, eso es un agrupamiento. Pero entonces le voy a decir, además de agruparme por el nombre del funcionario, entonces necesito que también me agrupe por canal. Que me agrupe por cargo. Entonces genero una jerarquía de 3 niveles, ¿no? Lo mismo, me deja, si aquí hay 50, si hay 50 canales, acá 50, pero realmente de esos 50 solo son 3 canales, pues solamente me va a mostrar 3 canales en el agrupamiento. Eso es lo que hace una tabla dinámica, y es lo mismo que hace los que manejan el subtotal automático de Excel. Entonces, normalmente en el agrupamiento pueden ir columnas que sean de tipo texto o fechas. Y ya las columnas que voy a calcular, como es el préstamo, entonces sí vienen aquí abajo, donde dice nombre de la columna. Entonces le voy a colocar aquí total préstamos.
La operación que voy a hacer es sumar. Y la que voy a sumar son los préstamos. Ahora necesito que me cuente cuántos préstamos han hecho. Entonces le digo agregar agregación. Entonces aquí le voy a decir cantidad de préstamos. Y ya, la función que voy a hacer es recuento de filas. Le doy a aceptar. Por transformar datos, aquí en contar filas, de 8000 y piola, yo voy a hacer un informe donde ya lo tengo resumido a 368 filas. Esos son los diseños que yo tengo que lograr hacer. Voy a quitar filas contadas. Lo bueno del query es que con esta herramienta de resumen usted le quita pesos a las bases de datos. Pesos, hablando que ya cuando yo hablo de peso es peso de lectura, de registro, ¿no? No es lo mismo leer 368 registros a leer 8000. No es lo mismo leer 8 millones de registros a leer de pronto 500.000 registros en un resumen, ¿no? Cuando no se les quita peso a las bases de datos de lectura, entonces va a llegar un momento en que su diseño, así tenga el Core i7 con disco sólido última generación, ¿no? Tenga el Power BI, tenga todo, pero si usted no sabe diseñar, pues vas a sufrir, porque en la medida en que usted le vaya agregando información a su base de datos, pues cada vez va a ser más pesada. Así hace como unos 2 meses me llamó una muchacha que se iba a enloquecer porque me pareció a manera de experiencia la muchacha sin saber absolutamente nada, entró a un cargo y era un analista pues de datos y estaba encargada de una multinacional y Dios mío, esa muchacha aprendió Power BI seguro mirando videos, pero el problema del diseño de ella, obviamente pues la necesidad lo obliga a uno a aprender muchas cosas, ¿no? El problema era que todo lo había hecho y lo había hecho directamente en Power BI, como decir nosotros, todo lo hizo en Excel en ese momento. Entonces llegó un momento en que ella iba a hacer una simple suma, y le estoy hablando de Power BI, y se quedaba pegado ahí leyendo. Cuando yo le veo el diseño y le digo, no, lo que pasa es que pues la formulación muy bien, aquí en Power BI muy chévere, pero usted tiene todo el peso de la información en Power BI, entonces ya Power BI está que revienta, porque lo que hay que hacer es subir las bases de datos a query, se hacen las relaciones en query se les quita peso haciendo resúmenes como el que acabamos de hacer, y sobre esos resúmenes es que usted baja y hace sus gráficos, sus análisis y todo lo que necesite. Esa es la forma correcta de trabajar. Claro, pues seguramente si usted ahorita trabaja y la base de datos es de 5.000, 8.000, 10.000, 15.000, 3.000, pues como pez en el agua, ¿no? Pero en la medida en que su diseño crezca, si no has diseñado bien esta parte que estamos haciendo, pues vas a tener inconvenientes de demora, entonces se te convierte en otro Excel. ¿Ya? Bueno, entonces por eso es muy importante en Power Query la herramienta de agrupar. José, una pregunta, si necesita entrar al editor, es posible, al editor avanzado, ¿es posible yo modificar esta agrupación que acabé de hacer? Digamos, me faltó el conteo de la cantidad de préstamos. Sí, claro, eso pues ya es un nivel más avanzado, ¿no?
uno se pararía sobre la tabla, ¿no? Y empieza uno y entra al editor avanzado, ¿no? Y empieza uno dependiendo del lenguaje que uno maneje, entonces pues empieza uno a hacer los cambios, ¿no? De lo que uno necesite, ¿no? Claro, eso se puede hacer. Todo, por eso le digo que se puede hacer todo en Power Query, se puede hacer ya sea o con una columna calculada o con una función o programándola ya directamente, ¿no? Lo que uno necesite. Entonces, Sí, pero creo que no me hice entender. O sea, a lo que me refiero es, sin necesidad de entrar al editor avanzado, ¿es posible modificar, o sea, que vuelva a salir ese cuadro de agrupación? O sea, si lo pones ahí a donde dice agrupar, pues sí, sale el claro, cuadro. claro, total. Esto es el icono aquí de configuración, él lo devuelve Sí. y le vas a mostrar la agrupación Ah, que ok, hice. excelente. Sí, esa era la pregunta. Súper, José. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Aquí tú puedes volver y arreglas, ¿no? Eso es lo bueno, por eso es lo bueno de todos estos pasos, ¿no? Que tú puedes devolverte y puedes hacer alguna corrección, ¿no? De lo que necesites. Ah, excelente. Siempre aquí lo que necesites vas a hacer. Bueno, entonces este es mi informe. Entonces mire que yo ya no necesito, por ejemplo, estas dos bases de datos, ¿no? Yo ya para el informe que voy a presentar, a mí no me interesa esta base de datos porque yo ya tengo mi resumen aquí. Esta es la que me interesa. Usted la puede descargar a Excel o la puede dejar de solo conexión. Usted es el que toma la decisión dependiendo de si usted proyecta que esta base de datos va a crecer. Entonces usted dice, ahorita tengo 365 registros, pero usted dice, bueno, no, pero es que en el mes a mí me entran 500 registros nuevos y si lo multiplico por 12, entonces eso me da 6000. Bueno, si lo multiplico por 3 años, pues eso me da 18.000. Esos son los cálculos que uno tiene que hacer de acuerdo a la proyección de la base de datos que uno tenga. Pero si usted no dice, no, esto... Por allá cada vez que San Juan agacha el dedo, entran 1 o 2 cambios. Bueno, pues entonces usted dice, yo decido bajar la Excel o decido bajar la Power BI y trabajarla desde Power BI, desde Excel, descargando la base de datos como tal. ¿No? Porque no te va a generar ningún problema. Es una base de datos muy pequeña. Entonces la regla es que, no, es que siempre tiene que dejarla de conexión, ¿no? Puede que sí, como puede que no. Entonces ahí es donde está el analizar si dentro de lo que usted presupuesta esta base de datos crece, no crece, ¿cierto? Entonces, pero la idea pues es, si yo tengo la opción de dejarla de conexión, pues ¿para qué la descargo a Excel? ¿No? Pero de pronto el jefe le dice, sí, es que yo necesito mirar los datos y comparar, y es que necesitamos comparar esto con esto. Bueno, entonces bajémosla, ¿sí? No es que sea camisa de fuerza, sí hay que bajarla, sí hay que dejarla de conexión. Usted decide dependiendo del volumen de cantidad de filas que tenga su base de datos. Bueno, entonces este informe, yo voy a hacer un dashboard por canal, por funcionario, por canal y por cargo. Voy a hacer un dashboard para eso. Entonces, primero que todo, tengo que grabarla. Cada consulta nueva hay que decirle nuevamente por aquí. En la flechita, no en el icono, sino la descarga. En la flechita hay que colocar bien la puntica, sin miedo, sin susto. ¿Dónde es? Aquí en la flechita. Y le decimos cerrar y cargar en. Y la dejo de solo conexión. Aceptar. Muy bien. Pero le dijeron, no, pero yo quiero que la base de datos quede aquí en Excel, que se me vean los datos. Entonces usted la puede revisar el proceso. Yo me voy a parar entonces aquí en Info Préstamos. Y le puedo decir aquí con botón derecho. Le puedo decir cargar en. Le digo que me la descargue entonces como tabla. Y que me la descargue
Vamos a ponerla por aquí. Ahí. Le doy a aceptar. Y él descarga la tabla. De 8000 y piola de registros, yo ya logré un resumen de solamente 300 y piola de registros. ¿Sí? O viceversa. Usted le dijo aquí en Excel que había que descargarla, pero dijeron, no, me equivoqué, esto tiene muchos registros y eso se me demora el Excel. Puede reversar el proceso. Entonces vuelve nuevamente, te paras aquí. Mira, ¿qué le está diciendo, no? Ya descargada, él sí le dice que tienes 368 filas. Lo grandioso de este cuento fue que nosotros logramos hacer una reducción de registros, ¿no? Porque hicimos unos agrupamientos. O sea, aquí ya viene un resultado de una acumulación de datos, ¿no? De préstamos, ¿no? Por ejemplo, este Marín en esta base de datos ha hecho 65 préstamos, ¿no? Entonces voy a revisar el proceso. Entonces le digo botón derecho. También puedo venir aquí a los tres punticos aquí, o lo puedo hacer directamente aquí con botón derecho, cargar en, o parándome aquí en los tres punticos también. Entonces le digo cargar en y le digo crear únicamente de conexión y él reversa el proceso. Dice que si esta consulta tiene tablas dinámicas, que es posible que se dañen, etcétera. Claro. Entonces le doy a aceptar y ya, ¿sí ves? Soluciona el problema. Pero eso es de una, no es que usted la baje y luego de esa tabla haga tablas dinámicas y un resto de cosas, pues va a perder la fuente original, ¿no? Pero lo cierto es que lo puedes hacer ahí, ¿no? Ya ahí está. Entonces voy a empezar a hacer mi dashboard. Aquí le voy a colocar análisis préstamos. Análisis préstamos. Y entonces acá le doy botón derecho, cargar en, y le digo informe de tabla dinámica. La voy a hacer ahí en A7. Le doy a aceptar y ya ahí estoy en Excel. Tal cual en Excel. Esta de consultas la puedo por ahora quitar, ¿sí? La voy a cerrar aquí. Y estoy en Excel. Entonces yo le puedo decir, yo quiero saber por canal cuánto fue el total de los préstamos. Puedo copiar esto. Quito canal. Y ahora le digo por cargo. Listo. Son un poco de cargos, pero ahí está. Habíamos dicho que en Excel, para repasar un poco ya, porque pues ya esto ya aquí es lo último que vamos a mirar y ya nos vamos para Power BI. Entonces aquí le coloco barra espaciadora, llamo canal, barra espaciadora, total préstamos. Creo que es cargo, ¿no? Este es canal y este es cargo. Cargo. La barra espaciadora es para que no me genere conflicto con los nombres de acá, ¿sí ves? Como yo lo llamé lo mismo, entonces él no lo deja crear. Entonces le digo barra espaciadora y total préstamos.
Voy a copiar esta misma tabla por acá y la dejo solamente con el total de préstamos y la cantidad de préstamos. Le digo cantidad de préstamos, total préstamos. Acuérdense que en Excel siempre hay que hacer una tabla dinámica de totales de lo que usted vaya a trabajar, ¿no? Bueno, le da colores, todo. Yo ya aquí en colores y eso no me demoro. Y aquí pues hacemos un gráfico. Entonces puedo hacer este gráfico, por ejemplo. Esto lo puedo ordenar. Lo ordené aquí de mayor a menor. Puedo marcar la columna y le doy Control Shift 1, que es el atajo de millares. Control Shift 1 o Control Shift 4. Control Shift 1 es el atajo de millares y Control Shift 4 es el atajo de moneda, ¿sí? O lo haces aquí, común y corriente, millares y moneda aquí, ¿no? Le quito los decimales. Ahí queda. Y de este voy a hacer un gráfico. Voy a hacer este de barras. Es que hay muchos, no hay hartísimos. Ahí tocaría hacer un top, pero dejémoslo así. Bueno. Y yo ya con esto pues iría a hacer el dashboard, ¿no? Entonces vengo aquí. Dashboard. O info, no tiene que llamarse dashboard, info préstamos. Entonces aquí lo que hacemos es pasar los gráficos, que es lo que control C, control V. Le coloco las etiquetas. Que son muchísimos. Ahí nos tocaría hacer un top o algo así para mejorarlo, ¿no? Los top 20, los top 50. Paso el otro gráfico. Lo que estoy más allá es como recordándole cuáles son los pasos para hacer el dashboard en Excel, ¿no? Por aquí paso el gráfico. Y por acá puedo pasar los totales. Esto de totales lo seleccionamos, control C y aquí lo pegamos. Pegado especial con mi imagen vinculada, lo habíamos hecho. Estoy recordándoles los que no han podido mirar los videos. Aquí, bueno, algo así. Me paro en un gráfico y inserto una segmentación de datos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que me filtre por el cargo. Pues no usamos muchos campos, entonces aquí por el cargo. Y este sería mi filtro. Y tengo un dashboard, ¿no? Si le digo aquí
me faltaría a este segmento. No, acuérdese que los segmentos en Excel se insertan parándome en una gráfica, análisis de gráfico, y le digo insertar segmentación de datos, para los que no se acuerdan, ¿no? Este tema ya estuvo visto, por eso lo hice así un poquito rápido. Sin embargo, pues trato de recordarles, pues porque sé que muchos de pronto no les queda tiempo de practicar, y pues obviamente con una clase solo uno no retiene tanta cosa. Pero entonces aquí para insertar los segmentos, que son los que van a interactuar filtrando, ¿no?, cada uno de los elementos que tengo acá, entonces me paro en una gráfica y aquí le digo insertar segmentación de datos, y escoge lo que vayas a filtrar, porque sabemos que los segmentos son filtros. Una vez colocado el segmento, entonces lo que tienes que hacerle es aquí con el botón derecho y conecta, ¿no? Entonces conecta las tablas dinámicas y ya ahí quedan. Entonces si yo digo aquí analista de calidad, pues ahí cuánto le prestamos y cuántos se hicieron por analistas de color, ahí está el esquema de lo que es un dashboard, ¿no? Listo. Voy a volver a Power Query. ¿Vamos bien ahí o no? ¿O alguien quiere que le recuerde algo allí de esa parte? Vamos bien. Bueno, ok, listo. Entonces, para volver a Power Query, entro aquí nuevamente por datos, le digo consultas y conexiones y hago doble clic. Voy a hacer otro proceso, voy a hacer otro informe. Bueno, entonces esto lo voy a ir organizando. Entonces aquí sobre este info préstamos le voy a dar botón derecho y le voy a decir que la voy a mover a un grupo. Esta parte es importante, porque la idea es que queden como en carpetas los informes. Usted puede dejar en una carpeta donde estén los préstamos, en otra donde estén los CDTs, en otra donde estén los intereses, ¿no?, para que llegue más fácil a los informes. Entonces aquí es como si fuera a crear una carpeta. Entonces le digo mover al grupo, nuevo grupo. Entonces este grupo lo voy a llamar préstamos, y todo lo que yo diseñe de préstamos lo voy a llevar a este grupo. Préstamos aceptado. Entonces él organiza aquí, ¿sí ves? Entonces estas son las consultas originales y esta es una consulta que nació de una de estas consultas, ¿no?, que es con la que estoy realmente trabajando el informe, ¿sí? Repite ese paso, por favor. Sí, yo lo que hice fue ubicarme en info préstamos, le di botón derecho y le dije nuevo grupo. El grupo lo llamo préstamos, que es como una carpeta, y ya él automáticamente, entonces aquí donde dice otras consultas, quedan las consultas originales que yo voy subiendo, y aquí voy a ir clasificando los informes. Entonces este informe que acabo de hacer de info préstamos quedó dentro del grupo o dentro de la carpeta de préstamos, ¿sí? Bueno, voy a coger otra tabla de permisos aquí y la voy a duplicar con botón derecho y le voy a decir duplicar por referencia. Cuando la duplico por referencia, él no copia la programación, solamente me copia la tabla, y yo puedo hacer aquí otros procesos adicionales. Por ejemplo, voy a duplicar esta fecha de contratación. Entonces le voy a dar aquí botón derecho
y le voy a decir duplicar columna. Le voy a cambiar el nombre con F2 y le voy a colocar tiempo laborado. Bueno, por aquí por transformar al lado derecho hay una pestaña que dice fecha. Entonces le voy a decir que esa fecha es de tipo antigüedad. Listo. Después de que le dé de tipo antigüedad, entonces sobre la columna le da botón derecho, le dice transformar y le dice que le haga el cálculo en años. Entonces, desde la fecha de contratación hasta hoy, esta persona lleva 32 años un mes, 32 un mes, 51 años 9 meses, o sea, calcula, ¿no? Me parece muy buena esa función, por ejemplo, para calcular tiempos. Ahí vienen años, días, horas. Ya lo vamos a volver a repetir. Aquí por transformar, entonces le digo redondear y le voy a decir que me deje un decimal solamente. ¿Sí? O sea, él lo calcula a la fecha de hoy, ¿cierto? Sí. A la fecha del día. Sobre 365 días. Pues los 360. Y si necesita uno dejar esa fecha fija, por ejemplo, para el caso mío, abrí una investigación hace 10 días o hace un año y quiero saber cuánto tiempo se demoró hasta el cierre, o a hoy cuánto tiempo está pendiente de cerrar. ¿Se puede colocar como marcadores para Sí, que claro, también. Ya cuando estemos viendo formulación, yo o puedo colocar una variable. Hay varias formas de hacerlo también, ¿no? Puedo colocar una variable, puedo generar una constante en una columna, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Si es hasta hoy, pues se puede lo mismo que Excel, se puede utilizar la función today, algo parecido, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Lo importante es ir conociendo, ¿no?, lo que estamos viendo, ir conociendo lo que él así de sobre la interfaz puedo hacer, ¿no? Porque sobre estos programas, tanto en Power BI como en Power Query, pues hay herramientas para trabajar la interfaz, que son las que usamos pues en el día a día todos los usuarios, ¿no? Pero detrás de la interfaz pues viene una programación que usted también se puede volver un experto, ¿no?, en aprender a programar y a decirle a Query que haga cosas específicas, pero ya con funciones y manejando lenguaje de programación, ¿no? Entonces, el tema ya es largo. Este es otro Excel elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, estamos en los primeros pasos, vamos gateando apenas, ¿sí? Bueno, puedo hacer otras cositas aquí. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Algo muy sencillo, por ejemplo aquí separar esto que dice sede de Cali, sede de Cali, sede de Medellín, que quede solamente el nombre de la sede. Vamos a quitarle esa palabra sede. Eso lo hacemos en Excel con texto en columna, ¿no? Aquí también hay algo igual, muy parecido. De hecho, una manera más fácil, ¿no?, de hacerlo, porque me da varias opciones para poder separar texto. Entonces le voy a decir, por ejemplo aquí, por inicio, por acá dice dividir columna. Entonces dividir columna
Me da varias opciones. Por delimitador. Por delimitador pues quiere decir que si es por coma, por punto y coma, por espacio, por un igual, por un asterisco, que sea un patrón dentro de lo que usted va a separar. Pues aquí el delimitador sería el espacio, ¿no? También lo puedo hacer por número de caracteres, también. CD tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Por posiciones, bueno, hay varias opciones. Voy a hacerlo aquí por número de caracteres, por ejemplo. Entonces, número de caracteres me dice el 1, 2, 3, 4. Entonces, número de caracteres 4. Y le digo una vez lo más a la izquierda posible. Y le doy a aceptar. Pero aquí me queda un espacio, ¿cierto? Porque le dije 4. Entonces este Cali realmente hay que tener cuidado con eso, porque realmente aquí quedó espacio Cali, espacio Cali, espacio Cali, espacio Medellín. Entonces, bueno, de momento me di cuenta y entonces voy a eliminar el paso. O lo puedo modificar. Entonces, en lugar de decirle aquí, vuelvo aquí y le digo dividir columnas por posiciones. Entonces, en lugar de decirle 4, le digo 5. Una vez más a la izquierda posible y le doy a aceptar. Y ahí sí quedó bien, ¿sí ves? Entonces esta ciudad la voy a quitar. Botón derecho, quitar. Bueno, entonces mire lo que pasa aquí. Yo lo fui a quitar, pero resulta que cuando yo fui a quitarla, yo me devolví en los pasos y él me está diciendo, cuando sale este insertar paso es porque uno se ha devuelto y se le olvidó ubicarse al final. Entonces le dice, es que usted está en tal parte, quiere insertar ahí donde está este paso. Entonces no lo voy a cancelar, porque eso es lo que a veces uno le pasa, ¿no? Al comienzo, pues todos muchas veces pasamos por ahí. Entonces uno se devuelve por acá y no se da cuenta y dice, pero ¿cómo así? Pero si yo ya había unido este nombre, ¿por qué lo tengo otra vez separado? ¿Qué es lo que le pasa a esto? Pues es que uno se ha devuelto en los pasos, ¿no? Porque como él deja ahí la secuencia, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, siempre estar en el último paso, ¿no? Entonces yo ya aquí, ahora sí vengo aquí y continúo, ¿no? Le digo quitar y ahí ya me queda bien. Háganlo con permiso, por favor. Dejen solamente, necesito dejar solamente el número. Lo podrían hacer por delimitador, que es el guión, ¿no? Ese es el patrón, ¿no? Ahí, guión, guión, guión. Entonces acá me ubico aquí en permiso, dividir columna, le voy a decir por delimitador y él mismo lo coloca, ¿no? Él mismo lo identifica, ¿sí ves? El guión por el delimitador situado más a la izquierda posible y le doy a aceptar. Elimino, quito esta, pues a esta la vamos a llamar ciudad, quitémosle ese ciudad 2, ciudad, cambiar nombre también, botón derecho, cambiar nombre, permiso. Se puede pasar de mayúscula a minúscula muy fácilmente aquí. Aquí le puedo dar aquí botón derecho y le puedo decir transformar, cambiar a mayúsculas. Acuérdense que aquí no necesito marcar las columnas, no solamente compararme en la columna, ya él toma
Ya él inteligentemente sabe que cualquier cosa que yo haga va a ser sobre esa columna. ¿Sí? Resulta que No sé, digamos, yo quiero dejar solo un apellido en mayúsculas, ¿ahí se puede? para dejar un solo apellido, De mayúscula. no. Aquí directamente no. Él hace todo el cambio, ¿no? Él hace todo el cambio, este aparece el que cambia a mayúscula. Él hace todo el cambio sobre toda la columna, sobre todo el texto. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cositas así facilitas aquí de las que él tiene? Por ejemplo, aquí viene este atajo, ¿no? Aquí en esta flechita vienen muchos atajos. La vamos a utilizar mucho en Power BI, ¿no? Aquí es exactamente igual como en Power BI. Exactamente igual. No hay nada diferente. Lo que usted aprenda a hacer aquí, si a usted le enseñan un curso de query en Excel, pues va a ser exactamente igual el query de Power BI. O viceversa. ¿Sí? Entonces aquí hay en esta ventanita, en este icono, pues es el icono de atajos donde hay muchas opciones, ¿no? Que yo puedo hacer. Por ejemplo, hay también columnas condicionales, ¿no? Entonces vamos por aquí a decirle, espérate, hago un ejemplo, por ejemplo, con la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos mira que por ejemplo aquí hay unos errores de digitación que él no me está tomando bien los nombres, por ejemplo, vea. Hay un Cali que está con minúscula y el resto en mayúscula. Y tengo un Cali todo en minúscula y él los está tomando como registros aparte. Entonces vamos a unificar este. Hay un Medellín en mayúscula y hay un Medellín en minúscula. Entonces toca estandarizar esto. Lo mismo como Excel. Entonces me voy a parar aquí. Cali está escrito ya. Entonces le voy a decir aquí, botón derecho y le digo un buscar y reemplazar. Reemplazar valores. Entonces le digo que me busque Cali tal cual como está escrito. Cali y lo reemplace por Cali. Es que Power Query él es muy sensible a cualquier fórmula donde no te vaya una coma, donde estaba que era mayúscula y lo escribiste en minúscula, ahí lo pone a voltear a uno. Listo. Y vamos a decirle aquí cargar más. Entonces ahora no veo bien. Voy a colocarme mis gafas acá. ¿Ese tiene tilde? Ah, no tiene tilde. Entonces le voy a decir aquí que me busque Medellín en minúscula y me lo cambie por Medellín en mayúscula, ¿no? Entonces lo mismo aquí, botón derecho, reemplazar valores, que le digo Medellín, que me lo reemplace por Medellín, ¿sí? Aceptar, ahí estuvo, ¿sí? Ahora sí quedaron estandarizados los datos. Bueno, entonces aquí es Cali, Medellín y Bogotá. Entonces voy a armar una columna condicional. Por aquí entonces le digo agregar columna. Y le digo nueva columna condicional. Entonces esta columna la voy a llamar porcentaje aumento.
El nombre de la columna es ciudad. Entonces le voy a decir que si la ciudad es igual a Cali, aquí por ejemplo tengo que escribirla tal cual como está en la base de datos. No es como en Excel, ¿no? Que en Excel uno sí puede escribir Cali en mayúscula, en minúsculas o mayúscula inicial, que él la encuentra, aquí si no. Entonces que si es Cali, entonces a los de Cali les van a aumentar el 4%. Vuelvo y agrego una cláusula aquí sobre la misma columna ciudad, que si es igual a Medellín, los de Medellín, por ejemplo el 4,2%, 4.2%, y a los de Bogotá el 5%. Si no, le puedo colocar aquí null o 0 o un mensaje o lo que quiera. Entonces le voy a aceptar y él me genera una nueva columna condicional. ¿Sí? Es más fácil hacer la condición, que en Excel, ¿cierto? Regálame un segundito, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces O sea, esos sí son los pasos que generan peso, no de procesamiento, sino de tamaño del archivo, ¿verdad? sí, porque ya hay un, aunque aquí, claro, lo que pasa es que, claro, porque este proceso es fila a fila, ¿no? De acuerdo. Es Sí. fila a fila, tan, ¿no? Pero digamos que aquí Power Query está apto para eso. Por eso es que se hicieron estos programas. Porque son aptos para leer filas a filas, ¿no? Que es lo que no tiene Excel. Excel es un programa que lee también fila a fila, pero es muy demorado. Es muy demorado hacerlo fila a fila. Esto después lo vamos a cambiar a medidas y a un resto de cosas, que es lo que les he venido mencionando, ¿no? Pero aquí el cálculo de fila a fila nada que hacer es, pero igual pues por ejemplo el query pues viene diseñado para leer grandes volúmenes de información. El problema es cuando usted va a hacer el diseño, que ya es otra cosa. Entonces, en el diseño, ¿usted cómo hace para quitarle peso a esta base de datos? Si se puede, si no se puede, pues seguramente habrán algunas que no, otras que sí, ¿no? Habrá algunas que no meritan hacer ningún proceso porque son bases de datos pequeñas, entonces pues no. Si yo tengo una base de datos de 500 registros, yo no me pongo a hacer tanta vueltas, pues de una vez voy al gráfico y lo hago, ¿sí? Pero si yo veo que esa base de datos es pequeña, pero es una base de datos que va a crecer en el tiempo, tengo que hacer un buen diseño. Porque en un año, en 2 años, seguramente vas a tener que cambiar el diseño. Entonces, lo importante es ir entendiendo que lo que siempre hay que tratar es de mirar que en la velocidad de lectura de registros hay varias formas de hacerlos. Por eso es que aquí, pues, en esta primera fase, pues vamos a aprender a manejar algunas medidas y enseño unas variables muy básicas, porque de todas maneras, pues, hay que amasar primero eso para luego poder como entrar ya a un nivel avanzado, que eso de hecho lo estoy preparando para dictarlo el año entrante, ¿no? Entonces,
bueno, hay que ir entendiendo cositas y el mismo diseño, lo mismo que uno va trabajando, le va enseñando a uno cómo ir haciendo los informes, ¿no? Por eso hacemos varios ejercicios aquí en el curso. Bueno, entonces esa también es una columna calculada que se llama, pero es una columna condicional porque lo hice a través de una condición lógica, ¿no? Le cambio el nombre a esta consulta. Bueno, ya aquí, por ejemplo, pues yo ya puedo dejar las columnas que yo necesite, las que de pronto, por ejemplo, ahorita vamos a hacer una de sueldos. Entonces yo puedo colocar el nombre del funcionario, puedo colocar el sueldo, puedo colocar el nombre del funcionario con control sueldo, coloco la ciudad, ¿sí? Vamos a colocar por aquí otra cualquiera. El aumento, por ejemplo, ¿sí? Entonces me dañó la ciudad otra vez. La ciudad, el cargo. Bueno, peguemos aquí el estado del contrato. El tiempo laborado y el aumento. Le doy botón derecho y le digo quitar otras columnas. Me faltó el sueldo. Listo, ahí lo arreglé. Vine aquí a configuración y agregué la columna que me hizo falta, ¿sí? Usted puede decidir y dice yo no voy a hacer otro diseño, por ejemplo. Entonces esto lo voy a colocar aquí, info sueldos. Le cambio el nombre y le digo info sueldos. La puedo meter también dentro de una carpeta. Botón derecho, mover a un grupo, nuevo grupo. El grupo se llama sueldos y todos los informes que tenga que ver con sueldos pues los voy a llevar a esta carpeta, ¿sí? Entonces usted decidió, dijo no, pues yo voy a hacer todo desde Excel. Entonces vas a descargar la base de datos en este diseño. Tiene 8000 registros, perfectamente lo puedes hacer. Entonces aquí por inicio, entonces le dice cerrar y cargar. O sea, no hice agrupamiento. También se puede hacer cerrar y cargar. Y ya aquí tal cual, él automáticamente le da modelo de tabla, ¿sí ves? Y usted ya aquí lo que tiene es que ponerse a hacer las tablas dinámicas que usted necesite, ¿sí? Entonces ya acá, pero mire que la diferencia es que él carga los 8057 registros, ¿sí ves? Este chiste no lo pudiera haber hecho si esta base de datos tiene 600, 800, 900 mil registros, no lo puedo hacer. Porque cualquier proceso que yo haga aquí, un simple filtro se me puede demorar. Con 800.000 registros, por ejemplo, yo tengo una base de datos de 800.000 registros y haciendo un filtro, se me demora 10 minutos haciendo un filtro. Entonces, para que se den cuenta que esa lectura secuencial de fila a fila es muy demorada cuando ya las bases de datos crecen, ¿no? Pero aquí 8000 registros pues son muy fáciles de manejar.
¿no? Pero siempre tienes que tener en cuenta esto. Mire que aquí las hice de varias maneras, las dejé solamente de conexión. Esta, por ejemplo, la dejé de conexión, ¿no? Bueno, aquí ya me monta porque me monta la tabla dinámica, ¿no? Pero esta tabla dinámica viene de una base de datos que está en conexión. Aquí la que acabo de hacer, pues procesé, realicé un cálculo, hice una condición, ¿cierto? Aquí hice un cálculo a través de una función de fecha de antigüedad que tiene él, ¿no? Ahí pues tienen que mirar el video pues para que de pronto lo memoricen cómo son los pasos, ¿no? Pero realmente no es nada que no se pueda aprender, pues es memorizar los pasos y ya, no es una fórmula súper compleja que usted diga, uff, ¿a qué horas me aprendo toda esa cantidad de fórmula? Son unos pasos que es simplemente repetirlos y memorizarlos, anotarlos, llegado al caso. Hicimos un cálculo para calcular un porcentaje de aumento y un sueldo acá. Yo ya con esto pues puedo hacer una tabla dinámica, lo que necesite, ¿no? Hacer resumen. Entonces yo ya puedo decirle aquí insertar tabla dinámica, le puedo decir, porque esto es una tabla, no le voy a decir modelo de datos, no, porque ya tengo la tabla aquí, le voy a aceptar y ya, tal cual como estuviera en Excel. Entonces yo le digo bajo ciudad aquí y bajo sueldos y ahí ya tengo un resumen, ¿no? Me puedo parar aquí y llamar el nombre de la tabla. Le puedo decir insertar tabla dinámica. Si usted sabe el nombre de la tabla, entonces le dice info sueldos, le da aceptar y él le carga la tabla, ¿sí ves? Pero tienes que saberte el nombre de la tabla, ¿no? Esta tabla aquí por diseño, que es el mismo nombre que le coloqué al informe, él le da el mismo nombre a la tabla. Entonces, sin necesidad de llegar aquí a la tabla, pues yo puedo empezar a hacer diseño, ¿no? Insertar info sueldos y entonces yo le digo que por cargo vuelvo y juegan aquí los cargos, ¿no? Por sueldo. Y también puedo variarla diciéndole aquí por cargo y por ciudad, por ejemplo, ¿sí? O sea, usted ya empieza a jugar con todo lo que necesite ahí, en todo lo que tenga que ver con lo de las tablas dinámicas, ¿sí ves? Bueno, esta pues hay muchas más cosas que ya las vamos a mirar en Power BI, mucho más poderosas inclusive, ¿no? Pero esta es una pequeña inducción para que ustedes hicieran idea de qué es el Power Query, ¿no? Aquí para retornar, pues vuelvo y le digo aquí datos, consultas y conexiones, y haciendo doble clic en cualquiera de las consultas, vuelvo a subir a Query, ¿no? Pero realmente este es el programa que hay que aprender a manejar muy bien, al que hay que gastarle tiempo, al que hay que estudiarlo, mirarle videos, ¿no? Siempre lo digo, los cursos serán bases, serán pisos para uno seguir creciendo, ¿no? Cualquier curso que uno haga, pues nunca vas a aprender el 100% de lo que te estén enseñando, ¿no? Yo por lo menos no, muy difícil para mí. Pero un buen curso con unas buenas bases, pues a uno siempre le va a dar la oportunidad de poder seguir creciendo, ¿no? Porque por eso le digo, este es otro Excel elevado al cuadrado. Entonces imagínense todo lo que puede tener, ¿no? Y es la herramienta importante, porque ya en la próxima clase ya vamos a entrar de lleno a Power BI. Entonces ahí sí ya lo tienen que instalar, por favor. Instalen el Power BI. Les dije que es con www.powerbi.com, el que dice descargar para desktop, Power BI para escritorio, lo instalan en español. Es muy fácil la instalada, realmente no tiene, es simplemente continuar, y ya eso queda instalado, ¿sí? Lo tienen listo para la clase del próximo martes, por favor. Y ya entonces ahí vamos a hacer los paralelos, porque se van a dar cuenta que ya cuando manejemos Power BI, pues uno ya no va a devolverse aquí a Excel a hacer informes. Pero siempre hago esta inducción de estas horitas, porque de todas maneras, pues de pronto uno se le ofrece hacer algo, ¿no? En Excel, y pues tiene el conocimiento de entrar a Pivot, de entrar a Query, y en la medida en que usted crezca en Power BI, pues esa misma formulación la puede utilizar en Excel. Entonces ese puente, pues es chévere saber manejar las dos cosas, ¿no?
Pero ya en definitiva, todo lo que sea informes lo vamos a seguir haciendo en Power BI porque no hay razón para devolverme a hacerlo aquí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Y Dios mediante, entonces nos vemos el próximo martes. Los que no han tenido la posibilidad de leer los videos y de pronto se encuentren un poquito perdidos, entonces traten de mirar los videos para que ya lleguen un poquito más fortalecidos a todo el tema de Power BI que vamos a mirar ya a partir de la próxima clase. Muy bien, feliz día, feliz fin de semana para todos y nos vemos el martes, ¿ok? Muchísimas gracias, profe. Gracias.